y yo vengo de la política y vengo de esta formación, ¿no?, que tiene que ver con compartir. Por eso creo que el tema de hoy también es un tema muy importante, porque este panel tiene que ser el panel para que ustedes se lleven la esperanza de cómo un país como el nuestro, tan rico, con tantas condiciones, puede estar en una crisis tan profunda a la que nos han llevado, pero cómo podemos salir de este lugar hoy mismo con una esperanza y una acción directa a conseguir la recuperación, lo que yo llamo en estos días la reconquista de la patria, ¿no?, que no, ni más ni menos lo que tenemos que hacer en cada minuto, los que sabemos hacerlo y todos, en cualquier parte, en cualquier sector de la sociedad. Voy a retomar esto que él dice, un furcio, es un problema, el problema chino, para decir que para muchos países, sobre todo para algún eje que viene potente o cree todavía en el mundo, y hablando ya de la disputa geopolítica, China es un problema, ¿no? Pero lo tomo así porque digo, hoy nosotros estamos hablando de emergentes, de potencias emergentes, poderosísimas, muy interesantes, muy importantes, que nos llevan a tener que esta inteligencia, esta responsabilidad dirigencial de estudiarlas, de verlas de adentro, de saber para dónde va todo esto y qué hacemos nosotros desde el sur-sur, como es Argentina, bien ubicada en el cono sur. Cuando nosotros hablamos de globalización o de este espacio multilateral que defendemos, también hablamos que es como una globalización que avanza con características chinas. Y lo tenemos que decir desde esa definición. Es una globalización que debe avanzar teniendo en cuenta estas características chinas. Creo que China viene hablando ya hace bastantes años, por lo menos 4 décadas viene hablando, siempre mete también en los discursos de sus dirigentes, siempre está metiendo estas palabras que tienen un profundo significado, que voy a tratar de hacer síntesis y de hablar de esto concretamente. Después seguramente el resto del panel va a seguir hablando de la relación con China. Tiene mucho que ver el título de este panel, porque tiene mucho que ver China en esta nueva disputa que yo no llamaría la guerra comercial. Para mí la guerra comercial es un término mediáticamente inventado. Está bien inventado, porque vieron que hay algunos que se especializan en hacer este marketing de todo tipo y también, obviamente, lo sabemos en la Argentina, inventan todos los días términos, son marketineros y nosotros tenemos que vencer eso más allá de también saber usar esas herramientas. Pero el tema de la guerra comercial es un término inventado. Hace pocos días Xi Jinping decía, el presidente de China decía en un discurso que está dando, ¿no?, de la relación con diferentes continentes, diferentes países, hubo guerra fría, habrá guerra caliente, guerra comercial. Lo que yo pregunto, dijo Xi Jinping, ¿quién sale con beneficios de estas guerras? Bueno, la disputa con Estados Unidos, que la profundiza Trump, que no la inicia, que la profundiza Trump, la disputa con Estados Unidos en esta disputa, valga la redundancia, geopolítica, tiene que ver con 2 proyectos concretamente. Cuando nosotros hablamos por qué nos diferenciamos en Argentina, por qué unos están de un lado, están del otro, la brecha, personalmente lo digo, que la brecha llegue a lo más profundo, porque yo no quiero estar del otro lado, que la brecha llegue hasta el fondo. Pero también tenemos que ver que en el mundo se disputa esto geopolíticamente con 2 proyectos. Por eso yo también quiero hablar de esta esperanza hoy, de lo que tiene que ver la salida de Argentina y con qué nos involucramos, cómo salimos de esta situación de crisis especialmente financiera, económica financiera, y qué tiene que ver China. Miren, yo viajé a China la primera vez, se lo decía recién allí,
en el pasillo. En el 2010 conocí por primera vez China, fui acompañando a nuestra presidenta Cristina, que era secretaria de Estado, y nunca me imaginé lo que iba a ser mi vida a partir del 2010. La verdad, no lo tenía pensado, como muchos de nosotros cuando hacemos un viaje. Me impactó muchísimo y desde allí me sumergí en China y me puse a estudiar la cultura, la filosofía, por supuesto, primero, pero toda la cultura, la religión, la costumbre, la política, la economía, todo, para saber si nosotros teníamos algo que ver con eso o no y qué beneficio íbamos a tener. Todos mis resultados, después de 32 viajes, son positivos. Los chinos también, parece cuando uno habla con muchos funcionarios también, pero también con muchos dirigentes, y especialmente con el sector empresarial, siempre está como, es difícil negociar con China, es difícil hablar con China, queda del otro lado del mundo, hay que hacer 30 horas de vuelo, etcétera, etcétera. En realidad, todo eso no existiría si tendríamos un aprendizaje de qué pueblo, de qué gente, de qué país, de qué mundo estamos hablando. Y me parece que nosotros como argentinos y muchos como dirigentes, esto lo debemos bajar a todos los niveles y a todos los sectores de nuestra sociedad para que podamos llegar a comprender las decisiones políticas próximas que sin duda va a tener el que gobierne este país como salida de la crisis argentina, para tener una mejor comprensión y una más rápida comprensión. En el año 2014, este país tuvo una de las decisiones políticas internacionales, como decía Perón, la política es internacional, la otra política es la que hacemos entre casa, y la decisión política internacional de la Argentina fue de una sapiencia histórica. Y esto lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber, masticar, y de ahí en más tenemos que saber cómo viene el futuro nuestro. En julio del 2014, el presidente chino Xi Jinping visitó oficialmente nuestro país y la presidenta, después de una ardua discusión entre los equipos técnicos, firmó la Asociación Estratégica Integral, amplió la Asociación Estratégica que ya se había firmado con China, que pasó a ser una Asociación Estratégica Integral, para lo cual nosotros pasamos a ser un componente más de lo que China en el 2013 lanza para el mundo entero como la ruta de la seda. Es exactamente eso. Cuando se habla de la ruta de la seda, se habla de una China que no sale como un imperio a conquistar los países más pobres, los subdesarrollados. Cuando nosotros interpretamos la filosofía, la integridad y la estrategia china, cuando estudiamos eso, nos damos cuenta cuál es la diferencia con el otro proyecto. Por eso hablamos de dos proyectos también a nivel global y de un eje norte-norte que viene conduciendo este mundo hace bastantes décadas, bastante tiempo, y de un eje euroasiático donde Rusia y China son los potencias emergentes más ponderables en ese eje euroasiático, y donde todos los países satelitales desprendidos de la vieja Unión Soviética forman parte de este eje, deciden cómo meterse en el mundo, a bajar la pobreza, a ayudar al desarrollo, a poner financiamiento que no tenga que ver con los organismos de financiamiento, dado el caso argentino, el Fondo Monetario Internacional, a ver cómo despegan los países subdesarrollados con independencia, con autonomía, con libertad, con solidaridad, sobre todo con grandeza. Bueno, eso es el eje, la clave de China cuando lanza la ruta de la seda. No es el imperio que lanza a conquistar el mundo como algunos nos quieren hacer creer. Tenemos otro imperio, que también tenemos que saber de qué habla uno y de qué habla el otro, porque uno habla de cómo te somete
especialmente en un mundo financiero. Especialmente se habla de negocios, de finanzas y de lo que nosotros hoy llamamos una especial bicicleta financiera. Cómo sumerge y cómo es un eje que atiende a pocos ciudadanos, porque hay otros muchos que no interesan, que no importa. Y como otro eje te habla de la inserción en el desarrollo y en el respeto de la independencia de cada uno de los países. Bueno, nosotros firmamos en el 2014 la entrada, la integración a esa nueva expectativa de los desarrollos de los países. Por eso en la Asociación Estratégica Integral está detallado con nombres y apellidos de los primeros desarrollos que China financiaba en la Argentina, de los cuales, como decía recién el compañero, las dos primeras obras públicas más grandes de Latinoamérica, como son las dos represas de Santa Cruz, era el primer desembolso que hizo China en el primer swap que le otorgó a la Argentina de 4.700 millones de dólares, que demoraron 1 año y medio porque el patrón de estancia de arriba exigía que las empresas americanas ingresaran a este país gobernado por un empleado, ni más ni menos, porque la exigencia es brutal, porque no es solamente el presidente de un país poderoso, potente como Estados Unidos, sin menospreciar absolutamente nada, sino también de un socio de negocios. Son dos cosas interesantes que también hay que analizar cuando vamos en esta discusión. Son socios de antes, no de ahora, para lo cual hay que cumplir también la palabra, ¿no? En esa Asociación Estratégica Integral faltan 5 obras enormes para la Argentina, pero cuando uno dice obras como las nucleares, como el resto de las represas, como grandes obras públicas que tienen que ver también con el desarrollo no solamente estructural de la República Argentina, sino con un desarrollo económico indirecto, multiplicado por miles de trabajadores, de ocupación y de desarrollo de nuestro interior, porque no casualidad esas obras están desparramadas por el interior de nuestro país. Como esto ya lo tenemos firmado, como lo que se firma de Estado a Estado no se rompe, se quiso violar, pero los chinos no violan lo que acuerdan y lo que firman dos presidentes. Eso lo tenemos a la hora cero de nuestro próximo gobierno. Hay que cumplir varios requisitos de esa asociación estratégica, a la cual sé que algunos equipos están trabajando algunas adendas a la Asociación Estratégica Integral que las circunstancias argentinas ameritan hacerlo con urgencia, de distintas áreas de nuestro país que fueron destruidas en poco tiempo. Por eso creo que nosotros tenemos que pensar que esta lucha por el mundo y esta lucha por esta profundización de la globalización con características chinas benefician especialmente a Argentina y a Latinoamérica. Para ejemplo concreto es Venezuela. No pueden voltear a Venezuela porque China y Rusia sostienen enfáticamente y efectivamente a ese país para no dejar caer en manos de ellos que quieren arrebatarse como sea todo lo que esté por delante. Yendo a nuestra salida y a nuestra profundización en esta asociación estratégica, porque como no paramos en China, también firmamos la Asociación Estratégica Integral con el presidente Putin, para lo cual tenemos vigente nuestra Asociación Estratégica Integral con Rusia. Hicimos los deberes como si hubiésemos pensado lo que nos iba a pasar. Creo que en el 2014 no pensábamos todo lo que nos iba a pasar. Nosotros también tenemos que revisar de qué está compuesto hoy el respaldo de las monedas que tiene el Banco Central de la República Argentina en este gobierno. Es poco lo que tenemos en efectivo.
Algunos analistas económicos han hecho un estudio hace pocos días y hablan de 16.000, 17.000 millones de dólares. El resto son respaldo de monedas. Entre esos respaldos de monedas tenemos 19.000 millones de dólares puesto por China. Nosotros habíamos solicitado un swap pensando que íbamos a seguir gobernando. El swap es respaldo de moneda. El swap no es crédito, es respaldo de moneda. Este gobierno pidió el respaldo de moneda que China ya había aprobado, pero lo había aprobado por protocolo absoluto de la solicitud argentina. La solicitamos nosotros antes de dejar el gobierno. Pero hay un depósito mucho mayor del que nosotros habíamos solicitado. Está respaldando esta moneda, no se puede tocar. Si se toca, pasa a ser crédito, para lo cual hay que pagarlo con intereses. Queda poco tiempo, creo que no van a meter la mano por allí, pero sí nosotros tenemos un fuerte respaldo para salir de la situación agobiante, diría estrangulante, que está teniendo la Argentina. Sabrá quién va a ser el presidente, que personalmente quiero y trabajo y creo que va a ser nuevamente la presidenta Cristina quien nos gobierne a partir del 10 de diciembre, y creo absolutamente en su inteligencia. Y además quiero decir una cosa que también me toca de cerca, como seguramente a Guillermo y a otros compañeros. Ella fue una de las dirigentes que me impresionó realmente en la Argentina, la inteligencia y la sapiencia de saber que en ese eje ideológicamente la Argentina tenía que posicionarse. Ideológicamente tenemos que ver con ese eje. Aunque no seamos comunistas, ni socialistas, ni totalitarios, y yo no discuto cómo gobierna Xi Jinping, cómo gobierna Putin su Estado. Yo discuto la filosofía de vida y hacia dónde apunta, y a veces hasta creo que algunos dogmas peronistas, por lo menos en China, se cumplen bastante bien. Y me asombro y me alegro de poder meterme ahí adentro y verificar esto, y me siento tranquila que esto no es un imperio. Esto es un país emergente, una potencia, hoy casi primera potencia mundial, que en poco tiempo, una revolución de 70 años, un país de 40 años que produce un vuelco económico para llegar a ser esta potencia, con más de 1.400 millones de habitantes, con casi 700 millones todavía de chinos en la clase campesina, en lo que llaman la clase pobre, que todavía no ingresó al poder adquisitivo de la clase media. Esa es la voluntad, la filosofía y la historia milenaria de un pueblo que lo han combatido de todas maneras, que lo han ultrajado de cualquier otra manera, y que sin embargo esa cultura milenaria y esa filosofía de Confucio marca como verticalmente la vida de cada uno de los chinos, para decirles que hoy los jóvenes chinos son muchos hijos de millonarios, de ricos. Casi rico ni se habla, en China se habla de millonarios o de billonarios, y lo hablan con altura, con grandeza, con orgullo, que estudian en muchas universidades del mundo, conservan todavía el trasvasamiento generacional del que nos hablaba Perón, lo conservan, porque en China sí hay trasvasamiento generacional, y esa cultura trasvasada generacionalmente, porque saben que los niños en China son criados por sus abuelos, y ya cuando nace un niño de cada familia tiene 4 abuelos, 2 padres, ya tiene 6 mayores, ya tenemos un niño casi malcriado. Pero además después entra en la educación sistemática, donde también tiene sus maestros, y además China potencia la capacidad natural que tiene cada hijo chino, cada niño chino. En China la educación está dirigida a generarle
un incentivo en la potencia del que nace naturalmente o genéticamente cada chino, lo cual vamos a tener millones de genios, para que vayamos sabiendo que es así. Esa es la forma que trasvasan, la forma que viven, la forma que cultivan la cultura, la educación y que crean el ser chino. Va a ser difícil, muy difícil, penetrar para romper eso que supieron conseguir en pocos años, pero en muchos miles y miles de culturas que van trasvasando a todos estos nuevos chinos. No sé cuánto tiempo tengo, creo que poquito, pero tendría muchas cosas para contarles porque son muchas vivencias que uno tiene en cada lugar, en cada viaje. Ellos se mantienen en esta filosofía confuciana de la que hablaba, que es el eje primordial de China, que es la búsqueda del equilibrio. Y esta búsqueda del equilibrio, que lo hacen desde que nacen, lo trasvasan también al exterior. Cuando nosotros hablamos de la ruta de la seda, podemos, y hablamos de Xi Jinping, porque quiero también transmitir esto. Xi Jinping, además de ser el presidente de una potencia como China, es hoy creo que uno de los líderes mundiales más destacados. Hay que leerlo, yo recomiendo mucho, ya que muchos usamos googlear o estar en la computadora. Me gustaría también dejarles ese mensaje. Una vez por semana lean algún discurso. Van a ver que tiene siempre una sola característica. Habla de eliminar la pobreza, habla del desarrollo de los pueblos, habla del desarrollo agroindustrial de los pueblos, pasa por todos esos sectores, factores o discursos que también escuchamos en este país. Por eso digo que a veces uno se siente como que del otro lado del mundo hay como un eco, ¿no? Que viene de muchos años, que no lo hicimos nosotros, pero hay como una empatía, una sintonía que tiene que ver mucho con lo que a nosotros todavía nos hace falta. Nosotros a veces tenemos actitudes vergonzantes, y eso tenemos que reconocerlo. A veces somos vergonzantes de toda la cantidad de virtudes y propiedades que tenemos. Hay que exacerbarlo eso, hay que tener actitud, hay que tener acción política directa, positiva, con esperanza, porque si no, ¿qué espera de la gente que come hoy de los contenedores? Nosotros tenemos que salir a hacer ese rescate y tener este eje, este equilibrio, esta búsqueda del equilibrio. Esta búsqueda del equilibrio, como decía Perón, también entre iguales, ¿no? Y creo que eso es una conducta muy especial que en el año 2018 llevó a que China tuviera los 5 eventos más importantes del mundo. Trasvasado desde China, Xi Jinping largó estos eventos a nivel global. Comenzaron con el ASEAN, con su vecino, todos reunidos, cómo podemos resolver los problemas de nuestros vecinos. Pasaron a Europa. Europa es un continente rescatado en el 2008 después de la crisis por China. Hoy está construyendo el puerto más importante de Europa, que es Grecia, no de casualidad solamente porque la instalación del puerto en Grecia también es un punto geopolítico muy importante, sino porque además Grecia fue ultrajada, manoseada por estos organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional, y allí está rescatando en una de las inversiones más grandes que está haciendo en Europa el Estado chino. Y Alemania, que así como la vemos, es una de las aliadas más importantes de China. De hecho, el 70% de las empresas alemanas tienen joint venture en China. El 70% de las empresas alemanas tienen socios chinos. Algunas de ellas ya pasaron a ser socios minoritarios. Y estoy hablando de grandes marcas y de grandes empresas. Después pasó rápidamente Xi Jinping a tomar África, uno de los países que tiene hoy la mayor inversión en infraestructura, en comunicaciones, en autopistas, en viviendas, en todo lo que se deriva de ese financiamiento de infraestructura en África.
y pasó China a abrir los brazos el 5 de noviembre, creo, está Gustavo, en Shanghái se hizo, fíjense esto, ¿cómo se llamó? El evento, China abre los brazos a Latinoamérica. Los brazos abiertos de China a Latinoamérica. China abrió los brazos para hacer una feria donde China propuso comprar y no vender nada a Latinoamérica. Abrir los brazos para que Latinoamérica ingrese a poner su oferta en China. Creo que Argentina no se vio en ningún lugar que Argentina participó. Debe ser un poquito así nada más, porque acá no lo vimos. Bueno, nada, se me terminó el tiempo y agradezco mucho. Podremos hacer otro conversatorio en cualquier momento y seguir conversando de esto. Creo que lo único que quiero decirles es que nosotros tenemos una esperanza. A partir del 10 de diciembre tenemos que saber utilizarla. No tengo duda que lo vamos a saber hacer, pero crean que podemos renegociar del otro lado, lo harán algunos, no lo haremos nosotros, pero en esa potencia mundial del otro lado del mundo nosotros tenemos puestos los pies firmes y la esperanza de que Argentina vuelva a ser lo que dejamos en el 2015. Bueno, muchas gracias.